Es un honor darle la más cordial bienvenida esta tarde a esta que es la primera edición de Más Valores Sinergia, un esfuerzo del Centro de Educación Continua de la Universidad Anáhuac. Hoy inauguramos este espacio con un firme propósito de ofrecerles valor a través de actividades que no solo informen, sino que también inspiren en un mundo donde el cambio es constante, la capacidad de aprender implica desaprender y luego volver a aprender, y esto se ha convertido en una de las competencias más valiosas tanto en el ámbito personal como por supuesto en el ámbito profesional. Para guiarnos en esta reflexión tenemos el privilegio de contar con la presencia de un verdadero experto en la materia, el doctor José Luis A. Andreano, quien nos visita desde España. Y antes de cederle la palabra, permítame compartir con ustedes una semblanza sobre su destacada trayectoria. José Luis Alonso Andreano es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, tiene un máster en Gestión Estratégica de Información y Conocimiento en las organizaciones por la Universidad Oberta de Cataluña. Actualmente desarrolla su tesis doctoral en esa misma universidad, de Mondragon Universitatea, en el ámbito de la cultura de aprendizaje para las organizaciones que aprenden. Con más de 10 años de experiencia en gestión de personas en el ámbito de pymes, desde 2011 trabaja en la Facultad de Empresariales de Mondragon Universitatea, primero como responsable de relaciones universidad-empresa y actualmente como responsable del equipo de investigación y transferencia en el ámbito de la estrategia de aprendizaje en las organizaciones. Es especialista en ecosistemas de aprendizaje, entornos personales de aprendizaje y lifelong learning. Ha trabajado con más de 50 organizaciones de diversos sectores como la industria, la administración pública, las universidades, servicios avanzados, la banca y el retail. Su trabajo se centra en el desarrollo de la estrategia de aprendizaje de estas organizaciones a través del fomento de la cultura de aprendizaje, la incorporación de nuevas metodologías, el desarrollo de capacidades en las personas y la implementación de tecnologías y de procesos innovadores. Pues hola, buenas noches. Lo primero, para mí es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes esta noche. Tenía un reto cuando preparaba la presentación que decía, ¿qué puedo contar que no va a contar ChatGPT? Porque estas personas van a estar una hora metidas en el tráfico para venir a escuchar un calvo con barba respondiendo a preguntas que si se las haces a ChatGPT te da respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué hago aquí? Decepcionar. Yo una de las cosas que tengo muy claras cuando hago este tipo de sesiones, acompañamientos, etcétera, es que es muy difícil que yo cumpla sus expectativas. ¿Vale? Entonces, yo no pretendo, de aquí no van a aprender nada, eso es casi es un juramento, es una promesa que les hago. Me voy a conformar con intentar enseñar algo, y creo que es una palabra en la educación que hemos quitado, la de enseñar, y yo la quiero recuperar desde el punto de vista de enseñar es mostrar algo. ¿Vale? Yo les voy a mostrar mi mirada, yo les voy a poner mi mirada encima, y algunas serán más verdades, otras serán más mentiras. En todo caso, está muy basado en la práctica deliberada. Unas 17.000 horas de práctica deliberada. Con lo cual, mi criterio, lo que yo vaya a compartir con ustedes hoy, va a estar muy basado en esto. En la experiencia, en mi investigación en la tesis, en trabajar con empresas, con universidades, etc. Déjenme contarles una historia que empezó 17 de septiembre de 2007, es mi primer día en la carrera en empresariales. La segunda. Empecé la carrera en empresariales con 34 años. ¿Y por qué? Me gustaría decir que mis padres no tenían los recursos para pagarme la universidad, y es cierto, pero principalmente es porque yo era un muy mal estudiante. A mí no me gustaba estudiar, me gustaba mucho más jugar a baloncesto. Ni siquiera tengo la excusa de perseguir chicas, que dices, por lo menos sería una cuestión interesante, pero ni siquiera era eso. Yo no era un buen estudiante porque no me gustaba esforzarme estudiando. Sin embargo, siempre he sido una persona muy inquieta y sí me gustaba aprender. Es como una incongruencia ahí, ¿no? O sea, me gusta aprender, pero sin embargo no me gustaba estudiar. Con lo cual terminé lo que es la formación profesional, me puse a trabajar, empecé repartiendo pizzas encima de una moto, con 20 años, si no me equivoco, y llegué a ser el dueño de una cadena de pizzas, ¿vale? Con otros compañeros. Y cuando digamos que
consideré que no tenía mucho más que hacer en esa organización, empecé a pensar que quería cambiar de trabajo y me di cuenta que me faltaba conocimiento. Tenía experiencia, pero no tenía el conocimiento. O sea, no tenía una titulación, me faltaba teoría, me faltaban muchas cosas. Y leyendo un periódico, y esto es, les juro que es verdad, leyendo un periódico un día, vi un anuncio que decía, matricúlate en la Universidad de Mondragón. ¿Sí? Esto fue en marzo. 17 de septiembre de 2007, marzo, septiembre, estaba matriculado. Mi primer día de clase, matemáticas. Yo había dejado de estudiar con 18, tenía 34, 16 años sin estudiar. Yo justo sabía sumar, multiplicar, dividir, restar, mejor con calculadora, por supuesto. No me acordaba hacer una ecuación de primer grado, 2x más 1 igual a 3, yo no sabía resolver, no me acordaba de resolver eso. Y llegó el profesor de matemáticas, yo estaba sentado ahí, primera fila, a la izquierda, siempre a la izquierda, y salió el profesor y dijo, bueno, R. Todo el mundo sabe lo que es R en esta aula. Que levante la mano, por favor, quien en este aula sepa qué es R. A ver, no, levante, no vale hacer así, eso es tímido. Números reales. Señor mayor, yo ya era calvo, ya tenía barba, 34 años. Y me acuerdo perfectamente de decir, yo no sé lo que es R. Si yo ahora levanto la mano y digo que yo no sé, lógicamente mis compañeros de 17, 18 años se van a reír del viejo. Pero la reflexión que hice fue, he dejado mi trabajo, he dejado mi empresa por estar aquí estudiando. Yo no me puedo permitir el salir de esta primera clase con una duda, ¿no? Entonces levanté la mano y ¿qué pasó? Efectivamente, mis compañeros se rieron, era lo lógico. Y el profesor me contestó, R es todos los números, son los números reales de menos infinito a infinito. Mi cuaderno de matemáticas de primero de carrera tiene una R en azul con un guión que pone todos los números. ¿Por qué digo esto? Por lo importante de las preguntas. O sea, las preguntas son tremendamente importantes para aprender. Con lo cual, les voy a animar mucho a que pregunten, por favor. Y además, no tenemos por qué esperar al final. Si alguien, mientras estoy diciendo tonterías, considera que quiere preguntar, confrontar una idea o cualquier cosa, que levante la mano libremente, de verdad. Hagamos de esto una charla. ¿Por qué es importante las preguntas? ¿Por qué les decía que les voy a decepcionar? Imaginemos que esto es el conjunto de cosas que yo voy a decir durante esta charla. De todo lo que yo les diga, a ustedes les interesa más o menos esto. Estoy siendo optimista. No llega al 10% probablemente. De ese 10% que les interesa, seguramente esto es lo que ustedes retengan en la memoria. Vuelvo a ser optimista en todo esto. Sin embargo, a ustedes les interesa todo esto. Ustedes vienen con unas expectativas de qué es esto de learnability en la época de la inteligencia artificial que yo no tengo preparada seguramente. Con lo cual, en base a que ustedes me pregunten, el dibujo se parecerá mucho más a este. Y eso, perdón, pero depende mucho más de ustedes que de mí. Preguntas que me hacía para preparar esta sesión. Me hacía muchas. Y algunas empiezan desde hace mucho tiempo. El cómo tengo que aprender, los cambios que están por venir. O sea, desde que empecé a trabajar en la universidad, empecé a darle vueltas de cuáles son los cambios que están por venir. ¿Qué va a pasar? ¿Esto del futuro de qué va? Cuando ya apareció la inteligencia artificial me empezó a preocupar. No preocupar, sí, interesar. ¿Esto de qué va? ¿Esto para qué nos sirve? ¿Qué va a pasar con todo esto? Claro, conozco un poco España y Europa, pero desconocía México, con lo cual decía, yo me tengo que preparar en México si son las mismas preocupaciones o las mismas cuestiones que tenemos en España. Y algunas preguntas más. Y sobre todo yo creo que las dos más importantes de lo que vamos a estar en este rato es qué es aprender y qué pinta learnability en todo esto. Vale, ¿qué cambios están por venir? Futuros, y hablo en plural, futuros y gestión del cambio. Yo soy muy fan de esta diapositiva. Diría que en el 95% de las conferencias, charlas y sesiones que hago, pongo esta diapositiva, porque me parece muy relevante. Si planteamos aquí el presente, eventos inesperados, bueno, llevamos unos cuantos últimamente. El más gordo fue el 2020, no sé si les suena algo en marzo de 2020, de repente. Entonces, cuando hablamos de futuros, yo les animo a que tengan en cuenta esto, porque hacer el ejercicio de pensar si la persona que está enfrente, en este caso yo, está hablando de un futuro posible, plausible, probable o el preferible. ¿Qué es lo que nos pasa? Que el futuro preferible normalmente se parece mucho al presente. Con lo cual, los cambios nos generan inquietud porque nos gustaría que haya cierta estabilidad. Incluso somos
retrópicos, es decir, nos encanta que el futuro fuese como fue el pasado, porque tenemos una visión muy idealizada del pasado, pero hay muchos futuros y siempre hay eventos inesperados que cambian todo. Con lo cual, cuando hablamos de eventos, para mí hay como dos formas de clasificar los eventos. Estos son dos libros que recomiendo leer. Uno que son los rinocerontes grises, que es la metáfora del gran bicho que va viniendo y va corriendo. Si ahora aquí entra un rinoceronte gris y se pone a correr hacia aquí, yo lo voy viniendo, vamos, desde que sale de allí seguro, porque es una cosa muy grande. Y los cisnes negros, los eventos altamente improbables. Son dos tipos de eventos, algunos los vemos venir y otros aparecen de repente. Ejemplos que yo creo que son relativamente rápidos. La inteligencia artificial es un rinoceronte gris. Nos puede haber pillado por sorpresa en diciembre del 2022. Pero la inteligencia artificial se utiliza desde hace mucho tiempo. Si ustedes utilizan Google Maps, hay inteligencia artificial. Si utilizan una búsqueda de Google, hay inteligencia artificial. Todo eso ya era inteligencia artificial. Lo que ha pasado en 2022 es que de repente habla como un humano y eso nos ha descolocado. Pero ya sabíamos que eso venía. ¿Vale? Y la otra es la emergencia climática. Es un rinoceronte gris que viene. Es inevitable, es imparable, viene. Y luego está el COVID, algo que nadie se esperaba. Nadie no. Somos 8.500 millones de habitantes en el mundo y alguno dijo que, pero también ha dicho que va a caer un meteorito y va, ¿no? Tendremos otro Golfo de América. Perdón por la ironía, perdón por la ironía. Con lo cual, ante estos eventos, tenemos dos formas de prepararnos. Uno, para lo que sabemos que va a venir necesitamos estrategia. Sabemos que va a llegar 2, 3, 5, 10 años, llegará. Tenemos que estar preparados. Y para los cisnes negros, lógicamente, necesitamos ser ágiles, porque no sabemos cuál es el próximo cisne negro. No lo sabemos. Y habrá gente que acertará, pero no lo sabemos. Esta es una charla que di yo en un banco en el 2018, donde hay una aplicación que les recomiendo, es muy divertida, que es un robot me va a sustituir. Y hablaba de que había un 58% de posibilidades de que los asesores financieros fuesen sustituidos por robots. Y le pregunté por el profesorado y me decía que un 1%. Y yo ya me parecía muy divertido. Decía, ¿está muy bien? Claro, el futuro preferible. Si yo como profesor me encantaría que esto fuese verdad. Esto es 2018. Esto es la semana pasada. 46%. Moderado el riesgo de que la inteligencia artificial sustituya a un profesor, el 46% es moderado. Mitad, 50% prácticamente. Este es el futuro más probable. Habrá gente que estará aquí, pero esto es probable. Probable no quiere decir ni el deseable ni el que va a pasar, pero es probable. Tendremos que prepararnos para un futuro probable. ¿Cómo va a impactar la inteligencia artificial generativa en el futuro de trabajo? Pues habrá profesiones y tareas que serán aumentadas, otras que van a cambiar totalmente y otras que no van a depender de la inteligencia artificial. Bueno, pues hay. Y aquí hay un estudio de LinkedIn que nos dice esto. Otro, World Economic Forum. Salió la semana pasada el reporte del futuro del trabajo. Estos son los que marcan mucho opiniones en torno a todo esto. Seguramente hablan de futuros preferibles. ¿Sí? Quiero decir, seguramente a LinkedIn este será el futuro preferible, seguramente al World Economic Forum este es el futuro preferible. Veremos si es posible, si es probable, seguramente sí. Y habla de tres cosas, que ahora en 2023 el 47% de las tareas las hacemos los humanos, el 30% compartimos en las tareas con las máquinas y el 22% ya la hacen robots y máquinas, algoritmos. Para el 2030 esta es la evolución. Hacia ahí parece que va a ir. Insisto, no sé si es preferible, probable, posible, pero hay gente que está diciendo esto. Los cambios son oportunidades. Está muy bien, queda muy bonito. Es tan bonito como si quieres puedes. Está a ese nivel de frases maravillosas de automotivación. No sé si aquí hay personas del ámbito del marketing, pero cuando se hace un FODA, un SWOT, las amenazas y oportunidades dependen de tus debilidades y fortalezas. Es decir, todo esto será una oportunidad si yo tengo los recursos. Y los recursos son económicos, evidentemente, pero los recursos también son el conocimiento. Si yo no tengo conocimiento, si yo no sé, el cambio para mí es una amenaza. Si yo tengo el andamiaje, si yo estoy preparado de muchas formas, conocimiento, actitudes, habilidades, valores, vamos a hablar de todo esto,
seguramente el cambio sí es una oportunidad. ¿Qué pasa con México? Algunas cositas. Lo primero que hice, lógicamente, como hacemos todos y todas aquí, le pregunté a ChatGPT. Oye, ¿cuáles son los retos de México en la gestión del talento? Y bueno, me ha dicho todo esto. Y dije, bueno, me podía haber quedado con esto, no poner que era de ChatGPT, decir qué idea propia, fijaros qué interesante, cuánto sé de México. ¿Vale? Sí que es verdad que mirándolo le veo sentido. Pero claro, es que es una de las cosas que tiene la inteligencia artificial generativa, que lo que cuenta lo cuenta muy bien y es creíble. No quiere decir verídico, quiere decir creíble. Entonces lo que hice fue, como siempre, ir a fuentes interesadas, evidentemente interesadas, pero hice algunas cuestiones. Perspectivas empresariales en México. Desde México, por decirlo de una forma, el que ha participado en esta encuesta es el Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Vale? Y lo que dice es que el 95% de las empresas esperan que la IA les transforme en 5 años. Que el 82% acelerará automatización, robótica, mejoras en la retención de talento. Necesitaremos resiliencia, flexibilidad, agilidad y 69% la gestión ambiental. Eso es lo que dice el Instituto Mexicano de Competitividad. Pero ¿cuáles son las barreras que identifican las empresas mexicanas para esto? Y lo que dice es, un 63% de las empresas vamos a tener problemas en habilidades. Un 50% vamos a tener resistencia al cambio y cultura organizacional no adecuada para estos cambios. El 40% le echa la culpa al marco regulatorio. El 34% no tenemos datos ni infraestructuras para hacer todo esto. Esa es otra de las cuestiones de la inteligencia artificial generativa. Está muy bien porque toma base de datos que tenemos. Y con perdón, los datos que tenemos son malos. Tenemos muy malos datos. Con lo cual estamos diciendo que la inteligencia artificial contesta en base a malos datos. Con lo cual, lo que he hecho ha sido coger toda la parte que tiene de México, analizarla. Este es mi resumen. ¿Vale? Detrás de esto hay mucho desarrollo. ¿Sí? Gracias por la pregunta. El 34% y el 31% incapacidad para atraer talento a la industria. ¿Sí? Esto es lo que dicen las empresas mexicanas. México considera que el 40% de las competencias dentro de 5 años cambiarán. Más o menos en la mitad. Si lo vemos, bueno, aquí abajo está España, 37%. Esta me llama mucho la atención. Esta me llama mucho la atención, porque lo que dice es que las necesidades de capacitación a 2030 en México, lo que dice es, esto es el total del mundo comparado con la economía de México. ¿Sí? Y lo que dice es, el 35% no va a necesitar, el 11% no la va a tener, y el 31% y el 23%, y digo, hay un 46% de la población laboral de México que no se plantea que vaya a tener capacitación. Si quieren mirar la parte buena, están ustedes mejores que en el resto del mundo. Son más conscientes de que va a hacer falta. Porque pensar que el 41% de la economía global no va a necesitar capacitación, pero lo que veo en las empresas con las que trabajo no es eso. Esto está muy lejos de eso, de hecho, diría yo. Está muy lejos de eso. Esta parte, riesgo de exclusión, esta parte, bueno, no sé, me llamó mucho la atención. Sí, por favor. Bueno, no he hecho esa lectura, con lo cual no me atrevo a decir que no sea así. Me parece una buena lectura, pero si no me equivoco, la lectura de ese dato del 35% en este caso es que no la van a necesitar. Es decir, que tienen una cualificación suficiente para el trabajo que van a tener que hacer en el 2030. A mí me parece lanzar una moneda. O sea, con todo el respeto del mundo al estudio, insisto, yo vengo aquí desde mi mirada de mi esquina, compartir con ustedes mis pensamientos. Está muy lejos de ser verdad. A mí me parece que esto es inconcebible. Sí, por favor. Si no recuerdo mal, eran directivos que hablaban de las necesidades de las personas. Esto les voy a contar una anécdota. Claro, claro, sí, totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que es la percepción de personas que deciden si van a invertir en formación o no. Cuidado. No están preguntando por la calle en una encuesta abierta. ¿Usted cree que para su trabajo? No, no. Peligroso. Para mí peligroso. Para mí la palabra es peligroso. Pero yo esto lo he visto hablando, lo decíamos en la presentación, yo trabajo con diversas empresas, sobre todo en el sector industrial, pero diversificado, para trabajar la estrategia de aprendizaje, la cultura de aprendizaje de una organización. Y me he encontrado con directivos, seguro que ninguno en esta sala, que dicen que sí,
Las personas de mi organización, por supuesto que necesitan capacitarse y el aprendizaje es lo más importante. Y yo, como soy una persona con cierta malicia, por no utilizar una palabra más fea, pregunto, qué bien. ¿Y qué haces tú por aprender? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú como directivo? Después de 3 segundos de silencio, bueno, pero yo ya soy directivo. Es decir, o sea, yo soy listo ya porque eso, es decir, ¿sí? Entonces, es verdad, es una percepción, pero a mí me parece una percepción muy peligrosa, porque son los que deciden en qué van a invertir el dinero. Fijémonos aquí, el 40% de las competencias caducan en 5 años. Caducar se utiliza mucho y no es verdad, porque hay una cuestión del aprendizaje, que es aprendemos sobre lo aprendido. Con lo cual, necesitamos la base para construir un piso más. ¿Sí? Con lo cual, mi conclusión de todo esto es, parece que México tiene 3 problemas. De innovación, de gestión del cambio y de aprendizaje. Digo, pues como el resto del mundo, principalmente. Yo no entiendo la innovación sin gestionar el cambio y sin aprender. No entiendo aprender sin innovar ni gestionar el cambio. Y no entiendo gestionar el cambio si no hay innovación o aprendizaje. Para mí es lo mismo. No seremos capaces de innovar en nuestras organizaciones, nuestra economía, si la gente no tiene el conocimiento suficiente. ¿Qué es aprender? ¿Alguien se atrevería a darme una definición de qué es aprender? Por favor. Gracias. Aprender tiene una paradoja, que es el resultado, que es el cambio del comportamiento, pero también es el proceso. ¿Sí? Es una de las cuestiones que es curiosa, que es, claro que es adquirir conocimiento, lo que dice la RAE, es acumular experiencia, pero hay una parte que es muy interesante, esta es más metafórica, que a mí me gusta mucho, esto es un educador que basa mucho la educación en evidencias, que es Héctor Ruiz Martín, tiene libros muy interesantes. Stanislas Dehaene es un neurocientífico francés que lo que dice es que aprender es crear un mundo, es un modelo mental del mundo. Quiere decir que cuando aprendemos, creamos el modelo del mundo, el cómo lo vemos. Yo creo que a estas alturas ya sabemos que el mundo no es. El mundo es lo que nosotros interpretamos del mundo. Y lo que aprendemos es nuestra visión del mundo y nuestra visión del mundo es lo que aprendemos. Es otra paradoja. Pero a mí, como soy de empresariales, me interesa mucho esto. Y sobre todo en el ámbito de las organizaciones me interesa mucho esto. Porque cuando una empresa está pensando en que sus personas aprendan, lo que en el fondo está pensando es que quiero que cambien el comportamiento. Hacen A y quiero que hagan B. Como estamos en un mundo de algoritmos, este es el algoritmo del aprendizaje humano. ¿Quién sería capaz con estas letras? ¿No valen los enchufados? Hay aquí gente enchufada, infiltrada, no voy a decir, mira cómo sería alguna. ¿No vale chivarse, como en los exámenes? Este es el aprendizaje del algoritmo del aprendizaje humano. ¿Quién sería capaz de decirme qué son estas letras? Piensen ustedes, ¿cómo funciona su aprendizaje? ¿Motivación? ¿Tiempo? ¿Sí? Motivación, tiempo, tenemos la M y la T. Le he dicho antes, la práctica deliberada. Lo mínimo que sabemos de matemáticas, que saben ustedes mucho más que yo, cualquiera de estos es cero, el resultado es cero. ¿Sí? Motivación, tiempo, práctica deliberada. 3D. Dieta, dormir y deporte. Este es el consejo que doy siempre. No dejen que sus hijos e hijas vayan a un examen sin haber dormido. El cerebro aprende o termina de generar las conexiones cuando dormimos. Es ahí cuando decide todo lo que les estoy contando ahora, ustedes se van a ir con una parte pequeñita a la cama. Según la importancia que ustedes en función de cómo reacciona su cuerpo, las tonterías que yo digo, bueno, las risas, el aplauso, lo que les va generando, cuando ustedes se vayan a la cama, bueno, su cerebro va a decidir qué es importante y qué no es importante, en función de las vivencias del día. Lo que no es importante lo borra. Lo que es importante lo mantiene. Pero si mañana no lo vuelven a recordar, se borra. ¿Vale? La dieta y el deporte y a lo largo y ancho de la vida. ¿Sí? Y aquí hay una parte muy importante de cómo somos capaces de aprender de nuestra vida para aplicarlo al trabajo y cómo somos capaces de aprender en nuestro trabajo para aplicarlo a la vida. Con lo cual, el algoritmo del aprendizaje humano es la motivación por el tiempo, por la práctica deliberada, por dormir, la dieta y el deporte a lo largo y ancho de la vida. Que levanten la mano los que están de acuerdo con esta afirmación. Hay personas que no quieren aprender. 60-40.
¿Ustedes creen que no quieren aprender o que no quieren formarse? Eso exactamente quería preguntar, porque hay veces que uno inevitablemente aprende cosas que no le interesan. Es poco probable que tu cerebro guarde algo que no le interesa. Una paliza, por ejemplo. Pero eso es aprender. Pero lo que te interesa es que no te la vuelvan a pegar. Esto es lo que yo he descubierto, que las personas lo que no quieren es formarse. Entonces, ¿qué nos motiva a aprender? Principalmente. Que nos sirva para algo, que tengamos un reto. Esto es muy normal. En la NAWAC seguro que lo saben perfectamente, que es lo primero que intenta hacer un directivo cuando le nombran directivo, le cambian de puesto, es voy a hacer un máster. Es muy habitual. No lo critico, es muy habitual. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que tienen un reto y entienden que la solución a ese reto pasa por adquirir conocimiento. El proceso lógico me parece... Ahora, esto es echarme piedras contra mi propio negocio, pero no sé si siempre formándose uno aprende. Ahí lo dejo. Con lo cual, aprendemos si nos sirve para algo, si tenemos un reto, si nos gusta, si somos curiosos y la envidia. El ser humano funciona por envidia. Si los demás saben de inteligencia artificial, yo tengo que saber. ¿Cómo voy a ser el único que no sepa? ¿Vale? Con lo cual, me sirve para algo, tengo un reto, me gusta, me interesa ese tema y tengo envidia. ¿Vale? Nosotros podemos obligar a la gente a formarse. Lo que no podemos obligar a la gente es a aprender. Aprender es un acto voluntario. ¿Sí? Consciente o inconsciente, pero voluntario. Una de las cosas que siempre, y esto tengo una broma con mis compañeras de equipo, que es a ver cuánto tarda en una sesión que alguien diga yo no tengo tiempo para aprender. Vuelvo a la fórmula matemática, t igual a 0, ¿vale? Y aquí hay dos señores en este caso. Josh Bersin es uno de los grandes gurús / influencers en la gestión de personas, ¿vale? Que lo que dice es que una forma de ver que una empresa no funciona bien es cuando la gente dice que no tiene tiempo para aprender. Y otra, el señor Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que después de haber perdido muchos partidos dijo, no tenemos tiempo para no aprender. Hasta que no llegue Matrix, nos pongamos aquí un cable y aprendamos, necesitamos invertir tiempo para aprender. Si no somos conscientes de eso, y esto es una de mis grandes luchas con las empresas, entender que el aprendizaje, la formación, la inversión, es una inversión, no es un gasto. Es CAPEX, no es OPEX. ¿Sí? Es una inversión. Si no aprendemos, vuelvo al rinoceronte gris, vuelvo al cisne negro, solo aprendiendo somos capaces de hacer eso. Vale, práctica deliberada. Esta es una cuestión interesante. Este dato me parece muy interesante. 45% de nuestras acciones diarias son hábitos. No dice buenos o malos. ¿Sí? Hábitos. Una de las mejores cuestiones que podemos hacer para invertir es generar hábitos. Porque el hábito consume mucha menos energía. ¿Sí? El ser humano, el cerebro humano, lo que necesita son hábitos porque te permite ahorrar mucha energía. ¿Vale? Esto lo comentaba antes con la doctora. En esta práctica, la práctica deliberada al final es el ejercicio del prueba-error. Si queremos lo vamos a llevar ahí. Pruebo, veo si me va bien, si me va mal, aprendo. Yo tengo creado, para aprender sobre inteligencia artificial generativa, lo que he creado es un chat GPT, un chat basado en chat GPT, que está cargado con mi conocimiento. Evidentemente no todo, pero con artículos que yo he escrito, con conferencias que yo doy, que tengo grabadas, etcétera, etcétera, las tengo cargadas y trasteo con él. Porque me permite ver si lo que me contesta es lo que yo realmente sé lo que sé. No siempre, pero en este caso sí. Y le pregunté, oye, mini José Luis, ¿cuál es el algoritmo del aprendizaje humano? Y me dio esta respuesta. ¿Vale? Es incorrecta, totalmente incorrecta. ¿Vale? ¿Qué hacemos cuando ChatGPT se equivoca? Le decimos, oye, te has equivocado. Vuelve a revisar, vuelve a mirarlo. Además somos amables. Por favor, revísalo. Quizás deberías pensar en otra cosa. ¿Te has planteado qué? ¿No? ¿Por qué? Porque sabemos que si le sigo entrenando y si le sigo haciendo las preguntas y las respuestas y le doy feedback,
llegaremos a la respuesta. ¿Y qué hacemos con las personas cuando nos dan una respuesta equivocada? Somos mucho más pacientes con el bicho que con las personas. Es increíble esto, ¿eh? Es increíble, porque pensamos que si tengo la suficientemente paciencia, la máquina va a aprender. Claro, y las personas también aprendemos del feedback y de la corrección y de la amabilidad y de corregir cuando te equivocas. ¿Vale? Pues eso es la práctica deliberada. ¿Se aprende más de los errores o de los aciertos? ¿Por qué vamos a aprender más de los errores que de los aciertos? Yo tengo un artículo en LinkedIn que es, perdón de la expresión, learning by cagándola. ¿Vale? Porque perdí un avión en Roma. Una tontería, me equivoqué de aeropuerto. Tampoco tenía mucha importancia. Roma tiene 2, pues fui al que no era. 50% de posibilidades y me equivoco. ¿Vale? Hija, ya he aprendido. Porque el aprendizaje que hice es, si hubiese salido antes, aunque me hubiese equivocado de aeropuerto, me hubiese dado tiempo de llegar a un aeropuerto. Porque claro, lógicamente cuando me di cuenta que no era aeropuerto, cogimos un taxi, 170, no sé si han estado ustedes en Italia, pero pueden alucinar cómo conducen los italianos y en concreto los romanos y en concreto un taxista romano incentivado con dinero para que vaya rápido. De pasar miedo, ¿vale? Bueno, perdimos el avión y dije, ya está. El aprendizaje es, hay que llegar antes a los aeropuertos. Pues cuando escribí este post es porque perdí el segundo avión de mi vida y había llegado al aeropuerto 4 horas antes. Y esta vez me equivoqué a qué aeropuerto volvía. Normalmente en el trabajo volvía a un aeropuerto, a Bilbao, y esta vez volvía a San Sebastián. Y yo estaba al lado de la puerta de embarque del aeropuerto de Bilbao. Cuando llegué allí le di el ticket y, no, usted aquí no. Digo, sí, mire. No, pues usted no está aquí. Digo, pues no sé, es la empresa la que me ha cogido, es la universidad la que me ha cogido. Me dice, pero usted vuela a San Sebastián. Y yo, sí, claro. Me dice, está usted en la puerta de Bilbao. El avión de San Sebastián sale dentro de 5 minutos. Si corre mucho, quizás no llegué. Y fue muy gracioso porque estaban las personas que estaban ahí en el mostrador y me vieron llegar corriendo. Y, es usted José Luis Alonso, ¿verdad? Y sí, ya le hemos estado llamando por aquí. Ya hemos visto que usted ha entrado al aeropuerto hace 4 horas. Me vieron tanta cara de pena que me dijeron, no se preocupe, que le damos 2 opciones. Una, vuela usted a Bilbao, o 2, mañana en el primer le damos un vuelo gratis y ya está. ¿Qué quiere decir? Que no aprendí del error, porque hice un mal análisis de cuál era el problema. El problema era la falta de concentración. El problema es la falta de atención al detalle, que es algo que me caracteriza. ¿Cómo podemos aprender de los errores? Y esta es una parte muy importante. Primero, equivocarse es inherente al proceso de aprendizaje. Inherente, o sea, no se puede aprender sin equivocarse. De hecho, la élite deportiva, académica, artística, no aprenden los que menos se equivocan, sino los que mejor son capaces de aceptar que se han equivocado y mejorar sobre los errores. ¿Vale? Pero ¿qué pasa con los errores? Que hay 3 tipos de errores. Tomo una mala decisión, lo que tengo es una falta de conocimiento, pues lo que tendré que hacer es formarme, porque no tengo el conocimiento para tomar esas decisiones. O ejecuto mal, y eso puede ser porque no estoy concentrado, porque puedo estar cansado, porque no tengo tiempo. ¿Cuántos de ustedes toman decisiones en menos tiempo del que les gustaría? Claro, entonces, si tú tomas malas decisiones porque tienes que hacer las cosas rápido, ¿de qué te sirve formarte? ¿En qué te vas a formar? Lo que tienes que ver es cuál es el contexto que hace que yo no tenga tiempo, que no esté concentrado. Puede ser cansancio, puede haber muchas cosas. ¿Vale? O no tengo la habilidad y entonces lo que tengo que hacer es entrenarme. Pero es diferente. Y luego está cuando estoy experimentando, y cuando estoy experimentando y me equivoco, es muy normal, lo que tengo que identificar es cuáles son lo que ha ido bien y lo que ha ido mal en ese experimento para cambiar, modificar. Es método científico puro y duro. ¿Sí? Pero se puede hacer con los aciertos, ¿eh? He acertado, ¿por qué? Porque he tomado una buena decisión, porque estaba ejecutado bien, porque estaba concentrado con el tiempo correcto y tengo la habilidad, y porque me ha salido bien el experimento. Aprendo igual, el proceso es el mismo. Si no hay reflexión sobre la acción, no hay reflexión, no hay aprendizaje. Eso es la práctica deliberada. La acción más la reflexión. Hacer sin pensar es tan tonto como pensar sin hacer. Es igual. Acertarás, claro que acertamos. Si ese es el problema, cuando hablamos de que haciendo se aprende, es porque a veces acertamos. Pero en el fondo, haciendo se hace si pensamos sobre lo que hacemos, sobre los
causas, las consecuencias, el proceso, los resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Después de todo esto, más preguntas. ¿Cómo me puedo apoyar yo en la IA para seguir aprendiendo? ¿Utilizar ChatGPT para solucionar problemas complejos? Pues como ir, con perdón, si hay alguien de McDonald's, pido perdón, como ir a McDonald's cuando tienes que alimentarte. Claro, es conveniente, es rápido, es accesible, me soluciona el problema en el corto plazo, pero no es ni mucho menos la mejor opción. No lo es. ¿Sí? A mí esta también me parece interesante. Es decir, todos usamos la IA hoy. Todos, siempre es mucha gente y nadie también es mucha gente. Es evidente que no todos. Pero yo, hoy dando una vuelta por el campus, mucho alumnado tenía abiertas 2 pantallitas, el Word y ChatGPT. Entonces, si todo el mundo lo va a usar, para mí la diferencia está si tú lo vas a hacer para ser un vago y ahorrarte trabajo o para generar mucho más valor. Ahí está la diferencia. Porque todo es, ¿cuál es el éxito de la inteligencia artificial generativa? Que es tan fácil de usar. Yo me acuerdo la primera vez cuando lo descubrí, le decía a la gente, mira, lo que le escribía a ChatGPT como a Google. Le decías, pídele algo. Y le ponía, peluquerías cerca. Porque era como habíamos aprendido, como nos habían enseñado, que no tiene ningún sentido. Así buscamos en Google, ¿eh? Por palabras clave, que está muy lejos de cómo hablamos como personas. Es como ser un indio, yo estar, tú ser, él venir, ¿no? No tiene sentido esa forma de hablar. ¿Qué es lo que pasa? Que ChatGPT nos ha traído una forma de hablar que nos es muy fácil de usar. Es una caja donde tú le hablas o le escribes y te contesta. Ahora, creo que hay que hacerlo para ampliar valor, no para ahorrarnos tiempo. Soy muy fan, esto es el año 2, esto es una colección de obras de un señor, Jean-Marc Coté, en 1899, que dice, ¿cómo se va a aprender en el 2000? ¿No? Vamos a meter los libros, esto es Matrix. Si se dan cuenta, esto es Matrix. Vamos a meter el conocimiento, nos vamos a enchufar y vamos a aprender. Bueno, en el 2000 no, el 2024 todavía tampoco. El señor Elon Musk ya está haciendo cositas con cosas que nos ponen aquí en el cerebro, no sé hasta dónde llegaremos. No sé dónde. Pero ¿cómo podemos, si se acuerdan antes, hablaba de el número de tareas que vamos a poder hacer en ese concepto de colaboración humano-máquina. Yo le llamo centauros digitales, no sé muy bien por qué. ¿Vale? Pero podemos utilizar la inteligencia artificial generativa como experta, como tutora, como espejo, como par, para hablar consigo mismo. ¿Para qué? Para generar itinerarios, contextos. Podemos apoyarnos en la inteligencia artificial generativa para hacer cosas. Pero ni me crean a mí en todo lo que digo, ni le crean al bicho. Por favor, no sean crédulos. Cuestiónese todo lo que yo les diga hoy y cuestiónese todo lo que les diga este bicho. Y cuestiónese todo lo que le diga cualquier persona. Necesitamos el cuestionamiento, necesitamos el pensamiento crítico. Quizás en esto todavía más. ¿Vale? Les recomiendo ver este vídeo si pueden. Este hombre, Reid Hoffman, es uno de los fundadores de LinkedIn y de PayPal, que lo que tiene hecho es un vídeo de una conversación consigo mismo, que es la parte sofisticada de lo que yo les enseñaba antes que he hecho, ¿no? Y esa es impresionante. De hecho, la inteligencia artificial, si ve, le hace hasta más guapo, ¿no? O sea, aquí la barba, no sé, se le ve más guapo, no se le ve más guapo aquí, ¿no? Sí. ¿Vale? Con lo cual, es muy interesante ver el vídeo, porque es él hablando con él en tiempo real. Merece la pena verlo. Asusta un poco, pero merece la pena verlo. No sé si han visto ustedes esta película, AlphaGo, de 2017. A día de hoy impresiona menos, pero esta es la que a mí me empezó a plantear esta pregunta. Porque el Go es un juego asiático, él es de Corea, y es un documental que es una partida de Go entre el campeón del mundo, el mejor jugador del Go de la historia, bla, 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 contra una inteligencia artificial. 2017. A mí me impactó mucho porque, bueno, ya ha pasado tanto tiempo que se lo voy a contar. Aquí hay un señor, pero este señor lo que hace es mover lo que le va diciendo la máquina que mueva. Se juega como a 5 partidas. La primera vez que pierde, se queda diciendo, joder, me ha ganado la máquina. Y en el análisis decía, no he estado concentrado, voy a ir mucho más concentrado a la próxima. La segunda creo que se empata, no recuerdo muy bien, pero hay un momento en el que la máquina ya gana. Y la cara de él, viéndose
o sea, derrotado por la máquina, yo juro que esto lo pensé y dije, es la imagen del ser humano siendo consciente de que del ser humano, no de una persona que está asumiendo que las máquinas nos van a derrotar. Porque lo que decía es que está utilizando movimientos que son altamente creativos. Decía. Ahora ya decimos que las máquinas tienen creatividad y nos parece, claro, le hemos visto a ChatGPT hacer imágenes y contar cuentos y un montón de cosas, pero el 2017 era alucinante eso. Ya estaba. 2017, y entonces empecé a pensar yo, si las máquinas ya aprenden, ¿qué es lo que tenemos que aprender los humanos? Porque si una máquina ya es creativa, y parecía que eso era la frontera de una máquina nunca va a ser creativa, no va a ser capaz de generar arte, no va a ser capaz de generar... Acabó una sonata de Beethoven, no de, no sé cómo decirlo, de Bad Dandy, no, de Beethoven. ¿Sí? Cuidado. Entonces, bueno, pues la solución de qué está en las chavas. Todo, o sea, el futuro de la humanidad está en las chavas. ¿Vale? Eso es una evidencia. Hablamos de rinocerontes grises y cisnes negros. Conocimientos, habilidades, valores y actitudes que tenemos que desarrollar. Yo no sé si las máquinas llegarán a hacer esto. Estarán cerca. Estarán cerca. Pero desde luego, si queremos tener la capacidad de la estrategia para responder a los rinocerontes grises y tener las capacidades de agilidad para los cisnes negros, para lo imprevisto, necesitamos desarrollar todo esto. Hablábamos antes de la ética, justo antes de la charla hablábamos de la ética. La inteligencia artificial no tiene valores, tiene reglas. En algunos casos identificadas por ellos mismos, por la propia máquina, otras veces porque el ser humano les programa. Pero tiene reglas. Lo que no tiene son valores. Los valores de los seres humanos nos valen cuando no hay reglas. Ahí es cuando demostramos los valores, cuando la ley no nos dice lo que tenemos que hacer. Eso quiero pensar o creo que la inteligencia artificial no lo va a tener. Tendrá reglas que le dirá que... ayer hacía un juego con personas de aquí a Anáhuac sobre el dilema del tranvía. No sé si lo conocen, les animo mucho a que hagan ese ejercicio, a que lo investiguen qué es el dilema del tranvía, porque es cómo tomamos decisiones difíciles, basadas en la ética. No hay una solución correcta para esto. ¿Vale? Una vez más, el World Economic Forum lo que nos dice es, seguirán siendo esenciales resiliencia, liderazgo, empatía y creatividad. Y lo que va a aumentar, IA, Big Data y ciberseguridad. Probable, posible, preferible. Bueno, pues seguramente hay un poco de preferible. ¿Vale? Pero eso es lo que dice el World Economic Forum para el 2030. ¿Qué dice LinkedIn? Que las habilidades humanas potencian y completan la inteligencia artificial, que la adaptabilidad y resiliencia, fíjense que aquí aparece una vez más resiliencia, yo le llamo antifragilidad, que es lo que decía antes, que es el término que utiliza Taleb, y la inteligencia emocional y el pensamiento crítico. Parece que es humano. Y luego está el cómo. Hemos dicho qué, ¿no? Aquí hemos hablado de qué tenemos que aprender. Y ahora está el cómo tenemos que aprender. 6 a 8 de diciembre del 2022 es cuando yo, en un tuit de un amigo, descubro que habla de ChatGPT. ¿Qué es esto? ¿Cómo que yo le escribo una pregunta y me contesta como un ser humano con coherencia? O sea, a mí me tuvo jugando, me acuerdo que es el 6 al 8 de diciembre, porque en España es un puente. Teníamos 5 días. Me pasé 5 días hablando con ChatGPT. De verdad. Y eso los primeros 5 días, más tiempo. Porque yo alucinaba. De verdad, a mí me explotó la cabeza. Y este es el proceso que yo hago en este viaje de autoaprendizaje. Descubro algo, me genera la curiosidad de la que hablábamos antes, investigo de cómo lo puedo utilizar, profundizo, y aquí es cuando yo empiezo a hacer cursos, un libro, leo, me formo, empiezo a experimentar, comparto lo que hago hasta que ya no me acuerdo cómo lo hacía antes. Y ese es el proceso del aprendizaje. Desde el ¿de qué va? ¿Sorpresa? ¿Esto cómo? ¿Qué? Hasta terminar interiorizándolo en ese hábito que antes decíamos. Y eso es un proceso que empieza por sensibilizarme, por darle importancia, por tener conocimiento, por experimentar, para que se convierta en un hábito. En el fondo se parece mucho más a esto. ¿Sí? Ojalá fuese un proceso lineal. Es mucho más estar dentro de una lavadora
Yo me tiré 6 meses en una lavadora experimentando con ChatGPT. Bueno, hasta que ahora mismo yo reconozco que lo tengo muy, 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 muy interiorizado y lo tengo abierto prácticamente continuamente. Pero con esa mirada crítica. Lo que no lo utilizo es para ahorrarme trabajo. Estrategias de aprendizaje. ¿Cómo aprender? Uno, desarrollar mi propia estrategia, aprender de compañeros, de personas expertas, experimentando y, lógicamente, formación. Son las 5 grandes estrategias que tenemos para aprender. Detrás de estas 5 estrategias hay un montón de metodologías. Sí, pero aprendemos de estas 5 grandes formas. ¿Cuál tiene que ser mi rol en mi propio aprendizaje? Y aquí les planteo un pequeño juego para que piensen. Son 6 roles que yo veo en cómo nos vamos a relacionar con la inteligencia artificial para desarrollar nuestro propio aprendizaje. Siendo inactivo, es una amenaza, esto no, los cambios son malos, no pienso usarlo, no sé, no quiero. Uno, pues sí, aquí hay, pero en el fondo hago copy-paste porque es mucho más cómodo, que bien, que ahora tengo que hacer un trabajo de la uni, se lo pido al bicho, copio, pego, 3 referencias bibliográficas para que parezca que lo he hecho leyendo bibliografía, o se la pido a ChatGPT, que también me la da. ¿Vale? Entiendo que esto es importante, pero no le estoy dando muchas vueltas. Voy conociendo, voy explorando y empiezo a ver cómo puedo automatizar cuestiones y ya voy convirtiéndome en un promotor que lo que hace es impulsar que se utilice hasta ser realmente la persona líder en mi organización para que la inteligencia artificial se use con una mirada crítica, ética, etc. Para mí hay 2 preguntas. ¿Dónde se sitúan ustedes ahora? Y 2, ¿dónde considera que tienen que estar? Yo me atrevería a decir, y esto no soy nadie, pero como estoy aquí para decir tonterías, creo que como profesionales tenemos que estar aquí, por lo menos. Es decir, si no somos capaces de ser exploradores, es como no saber ofimática en el 2010. ¿Sí? Es gracioso porque todavía en el 2024 seguimos haciendo cursos de Excel. Y yo implanté la primera hoja de cálculo en un banco en el 96, haciendo prácticas. Me parece curioso que 28 años más tarde seguimos dando clases de ofimática. Llama la atención. Llama la atención. Pero yo creo que tenemos que estar aquí. Ojalá necesitamos gente aquí, pero como profesionales, si no queremos estar en ese porcentaje de las personas que van a quedar excluidas del puesto del mercado laboral, que no, creo que tenemos que estar aquí. Y insisto que es una opinión. Esto es una cuestión, meramente es una opinión. Yo venía a hablar de learnability. ¿Qué pinta learnability en todo esto? ¿Vale? Primero, ¿qué es? Para mí la learnability es tener una estrategia para aprender. Una estrategia deliberada. La estrategia es deliberada. Las estrategias en las organizaciones no son la improvisación. ¿Se puede aprender sin estrategia? Claro. El ser humano aprende a través de golpes, claro, pero es más lento. Si no tenemos una estrategia, aprenderemos más despacio. ¿Y de qué depende tener esa estrategia? Una, que tenemos que ser autónomos para adquirir conocimientos. Con perdón, Anáhuac estaría encantadísima de cada vez que ustedes terminan un máster, el semestre siguiente empiecen otro. Y así continuamente para adquirir conocimiento. Pero creo que mal haríamos nuestra función social como universidades si el conocimiento del mundo pasase porque todo el mundo tenga que matricularse en nuestros programas. Con lo cual, tenemos que tener la autonomía para adquirir conocimientos y apoyarnos en personas expertas cuando lo necesitemos. ¿Sí? Mentalidad de crecimiento, habilidad para encontrar y crear patrones y relaciones. Acordémonos que Dean decía que el aprendizaje es encontrar patrones y encontrar relaciones. Tenemos que ser capaces de... Y esto de la inteligencia artificial generativa, ¿cómo se relaciona con mi puesto de trabajo actual? ¿Cómo se relaciona con lo que a mí me gustaría trabajar? ¿Cómo se relaciona con... Tenemos que ser capaces de encontrar patrones, pensamiento crítico, proactividad y valentía. Esta parece una tontería, pero fijémonos, ¿no?, que lo que pone es experimentar y fallar. No he hecho el ejercicio de preguntarles qué tal gestionan ustedes los errores. Es un ejercicio que suelo hacer en las empresas, es muy divertido. Es muy divertido.
porque es que influye tanto en la cultura de aprendizaje y en cómo aprendemos. Si yo cada vez que me equivoco me frustro, me enrabieto, grito, insulto, difícil aprender. Reconocerlo y entender bien las causas raíz, vuelvo a decirlo, ¿eh? Entender muy bien cuál es el error. Siempre hay ingenieros o ingenieras en la sala, así que no lo voy a preguntar, pero hay una herramienta que se utiliza en el mundo de las ingenierías, que es los 5 porqués. ¿Por qué algo ha salido mal? Y normalmente las organizaciones, más que preguntar por qué, preguntamos quién. ¿Quién la ha cagado? Perdón por la palabra. No es por qué algo ha salido mal. Y además, el quién la ha cagado solo es cuando hay consecuencias, que esto es algo que a mí también trabajo con las organizaciones. Solo nos importan los fallos cuando genera un mal. Cuando no genera un mal, bueno, ¿y qué esperas? ¿A que realmente muera alguien? O sea, ¿no? Por eso digo que aprender solo de los errores en sí mismo es un error. En sí mismo es un error. Ser humanos. Para mí, ¿qué es ser humanos? ¿Vale? Ser curiosos, ser inteligentes, ser razonables y ser responsables. Esta es un ejercicio que también me gusta hacer mucho. Que levanten la mano los que crean que la responsabilidad de aprender es de uno mismo. Que levanten la mano ahora los que piensen que aprender es responsabilidad de la empresa para la que trabajan. Sí, efectivamente, claro que es mutuo. Evidentemente es mutuo. ¿Por qué digo esto? Y esto voy a volver a hablar, preguntaban antes, la diferencia entre formación y aprendizaje. ¿Qué es lo que detectamos en las organizaciones? Que muchas personas se forman, y esto nos llamó una vez un directivo, y José Luis, una reunión contigo mañana. Bueno, que hemos roto, es lo primero que pensé. Oye, ¿qué estáis haciendo en este programa? Era un programa que hacíamos regularmente con las personas de más talento de la organización. Y digo, joder, pues ya sabes, si llevamos 5 temporadas, o sea, 5 ediciones, a estas alturas esta conversación ya la hemos tenido. Dice, no, es que tenemos un problema, que el 20% de las personas que pasan por este programa se nos están yendo de la organización. Y el rato medio no llega al 3%. Con lo cual, correlación no es consecuencia, pero ¿no? ¿Qué estáis haciendo ahí? Y la conclusión a la que llegamos es, claro, tú nos has dicho que les formemos para ir a más responsabilidad, para cambiar su forma de pensar, su forma de hacer, su todo, y tú luego en la empresa no le estás dejando. Con lo cual, ¿para qué quieres que cambien? Le estás diciendo que aprender es cambiar el comportamiento, les estás diciendo qué comportamiento quieres que tengan, pero luego no les permites tener ese comportamiento. Porque el manager, por lo que sea, porque tenemos miedo a fallar, por las razones que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas personas? Que se frustran. Y como yo digo, se frustran y se van o se frustran y se quedan. Yo no sé cuál es peor. Bueno, sí sé. Si se frustran, mejor que se vayan. Mejor que se vayan. ¿Vale? Con lo cual, la responsabilidad de aprender es de todos y de todas. Directivos, tenéis que fomentar la cultura de aprendizaje en vuestra organización. Os va la competitividad en ello. Si no sois conscientes, perdón, os estáis equivocando profundamente. No vais a ser capaces de innovar si vuestras personas no están continuamente aprendiendo. No vais a ser capaces de responder a los retos de la organización si las personas no están aprendiendo. Las personas que tenemos que hacer, aprender a aprender, a ser autónomas, a saber aprender. Educación, tenemos que enseñar a aprender. Cuando me llamaron para hablar de Learnability, una de las cosas que les sorprendió fue, no, yo llevo tiempo trabajando en organizaciones para que las personas de la organización aprendan a aprender. Claro, porque ¿qué hay más importante que las personas sepan aprender? Luego les enseñas lo que quieras, pero lo primero que aprendan a aprender y luego ya vemos, ¿no? Y por último, las instituciones públicas, fomentar territorios que aprenden. La competitividad de una nación va de que haya organizaciones y territorios que sean capaces de aprender. Mis conclusiones para ir ya acabando, y me encantaría oír sus preguntas, etcétera. Para mí aprender es la mejor forma que tenemos para prepararnos ante un futuro que es incierto. Yo no conozco otra. No quiere decir que no exista, digo que yo no la conozco. ¿Vale? Trabajar la competencia de aprender a aprender para mí es la mejor inversión que podemos hacer en el talento. Y tenemos que aprender a colaborar con la IA. O sea, creo que ser personas que rechazan, que negamos, creo que es un error. Creo que tenemos que aprender a colaborar con la IA porque además creo que nos va a hacer más humanos. Y aquí quiero compartir ciertas frases de don José María Arizmendiarrieta, que es el padre que fundó el movimiento cooperativo de Mondragón y que fundó nuestra universidad. Lo primero que creó fue la Escuela Politécnica. La primera cooperativa que se creó fue precisamente
capacitar trabajadores, en un momento de posguerra en España, bueno, etcétera, etcétera. Y él decía, la enseñanza y la educación son la primera empresa de un pueblo. El hombre se hace humano por la educación. El único patrimonio y valor es el conocimiento que tenemos. Y a mí estas me encantan. La capacidad de pensar. Por favor, no, o sea, no sé lo que le vamos a mandar a hacer a la inteligencia artificial, pero por favor, que no nos sustituya pensando. Que no nos sustituya pensando. Que nos ayude a pensar, pero que no nos sustituya pensando. Que no tomen decisiones por nosotras. Que no las tomen. Porque los datos son malos, vuelvo a decirlo, los datos son malos. Las personas tomamos decisiones erróneamente pero el cerebro humano está mucho más preparado que la inteligencia artificial a tomar decisiones acertadas con pocos datos. El ser humano necesita muy pocos datos para tomar decisiones. Si yo ahora tiro una pelota de tenis, la mayoría de ustedes son capaces de coger esa pelota. Y no necesitan calcular la curvatura, la velocidad de partida entre el espacio. Son capaces de decir esto más o menos, y la agarro. Y más vale equivocarse para no hacer nada, que no hacer nada. Aquí tendríamos una pequeña discusión. Me hubiese encantado haberle conocido y discutir con él. Cuando murió yo solo tenía 3 años, pero aquí hubiésemos discutido de que equivocándose se acaba aprendiendo. Bueno, a veces. Con lo cual, estas eran mis preguntas, respuestas, pedradas, reflexiones, lo que quieran. Y ahora me encantaría, por favor, les pido, me gustaría oír las suyas. Pues José Luis, muchísimas gracias. Ha sido una charla enriquecedora. Creo que cumplió con las expectativas, porque él siempre dice que lo que nos promete es decepcionarnos, y yo te diría, cumplió con las expectativas de generar un espacio de reflexión, ¿no? De pensamiento, de poder reflexionar juntos. Y eso es lo que desde Educación Continua, del Centro de Educación Continua, estamos buscando. Sumar más valor me parece una frase muy buena con respecto al uso de la inteligencia artificial, y además muy buena porque es una de las frases con la que nosotros justamente tratamos de comunicar lo que el Centro de Educación Continua de la Universidad de Anáhuac quiere hacer. Queremos sumar más valor con más valores. Y al final creo yo que una de las reflexiones en el tema de inteligencia artificial que me gustó mucho fue una que dio el padre Cipriano, nuestro rector, que decía que estaba escuchando una plática entre 2 personas y uno le dijo al otro, estoy muy preocupado por la inteligencia artificial porque nos va a desplazar en el trabajo. Y que el otro le contestó, mira, si te desplaza la inteligencia artificial, merecía ser desplazado. Y así es, ¿no? Busquemos a través de estas herramientas sumar más valor. Y claro, el tema del learnability se vuelve fundamental cuando hablamos de un centro de educación continua. Y es que queremos un poco cambiar las cosas, ¿no? Justamente tenemos grandes expositores, tenemos conferencistas, profesores, expertos que están ahí con conocimientos para poder transmitirlos. Pero, como decía también José Luis, el aprendizaje también depende de uno. Y hoy también parece un contrasentido, ¿no? Porque dices, bueno, le enseñas a aprender y a lo mejor ya no te necesita, pero no, queremos sumar valor, ¿no? Y ese valor es, enseñemos a la gente a aprender. Hoy, creo que uno de los cambios que sí tiene esta generación no tiene que ver quizá con la esencia en sí mismo de las personas, sino con las herramientas, la cantidad de información que se tiene. Y entonces hoy podemos aprender de manera más fácil por tanta información, pero hay que saber aprender, ¿no? Y podemos aprender de manera formal, de manera informal, de manera no formal, podemos aprender desde la cama, ¿no? Podemos aprender en una instancia como esta, en este auditorio maravilloso en el que tantas conferencias de expertos se han dado, y lo importante es tomar lo bueno, saber seleccionar, tener una metodología, que tengamos además esa disposición que nos motiva. Y al final creo que esto es un tema apasionante en el que estamos todos nosotros metidos. Los invito a que sigamos sumando más valor y más valores. Estaremos haciendo más de estas charlas, de estos eventos, invitándolos para que conozcan de diferentes temas, tengamos esta oportunidad de reflexionar juntos, de conocer más y
bueno, pues claro, que conozcan lo que hacemos desde el Centro de Educación Continua y estar a sus órdenes. José Luis, muchísimas gracias. Te queremos entregar un pequeño reconocimiento, si me ayudas. Y un detallito para que te lleves a casa. Un tema de códices para que sigamos aprendiendo. Y memoria para que cuando venga la Matrix tengas espacio. No, muchísimas gracias. Ha sido enriquecedor. Les he de contar que hemos tenido la oportunidad de estar unos meses aprendiendo juntos. Él nos ha facilitado justo este tema de Learnability al equipo de trabajo, a un grupo de aquí del Centro de Educación Continua, y también otro tema muy importante que tiene que ver con la servitización, que es ese darle giro a un tema de solo querer vender cosas y mejor ofrecerles servicios, acompañamiento, trajes a medida, saber escuchar al otro para poder construir juntos. Y entonces, bueno, agradecerte todas esas experiencias. Esta es tu casa, siempre serás bienvenido en México y estoy seguro que por aquí nos veremos más adelante. Un aplauso a todos ustedes y como nos gusta ser agradecidos, queremos invitarlos también a poder seguir compartiendo, a seguir charlando sobre este tema y sobre lo que ustedes gusten. Muchas gracias. Sigamos platicando y sigamos sumando más valor juntos. Vamos a tomar un vinito y a compartir también un rato más. Gracias.